retomando nuestros microseminarios de facultad, que eran un escenario que teníamos en la presencialidad, pero cuyo ánimo y cuyo espíritu no se pierde, es más, se ratifica un poco mucho mejor en esta contingencia, en esta crisis que podríamos decir que estamos viviendo, y lo hacemos precisamente porque este es un escenario creado para discutir, para reflexionar y para analizar temas que competen a las áreas de las ciencias sociales humanas, pero que sirven a la comunidad académica, a las personas en general, para poder abordar ciertos temas que son de coyuntura y que nos sirven mucho para este momento específico que estamos viviendo. Por eso, en compañía hoy de la ponente invitada, que es nuestra profesora Ángela María Jaramillo Burgos, quien es además la jefa de departamento de psicoanálisis de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, hemos sugerido, y ella ha atendido también porque ha estado respaldando esta estrategia desde su jefatura y desde su departamento, atender ciertos aspectos importantes para esta contingencia, y uno de ellos es abordar el tema de la docencia en tiempos de cuarentena. Por eso esta invitación ha sido abierta tanto a estudiantes como a docentes y a otras personas que se han querido unir a esta reflexión con el ánimo de crear un espacio más amplio y de que la profesora Ángela María Jaramillo pueda compartirnos pues, sus apreciaciones académicas acerca de este tema. Le damos entonces la bienvenida a la profesora Ángela María Jaramillo. Ella hará una exposición de su tema y, como siempre, abriremos al final un espacio para que ustedes puedan participar y hacer sus preguntas. Damos una muy corta instrucción de que esas preguntas sean claras, concretas, con el fin de que la mayor cantidad de participantes pues, puedan hacer uso de la palabra y puedan nutrirse también de la retroalimentación que nos haga la profesora Ángela María Jaramillo. Recuerden que al lado derecho del chat se encuentra una parte arriba de participación donde hay una manito azul. Esa manito es la forma de participar. Automáticamente el sistema nos va creando una lista de personas para hacer esa participación en orden en que se pide la participación. Si alguien quiere hacerlo a través del chat, nos puede escribir y enunciamos su pregunta también. Así que vamos a dar entonces inicio a este microseminario de facultad docencia en tiempos de cuarentena a cargo de la profesora Ángela María Jaramillo Burgos. Bienvenida en esta mañana. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a cada una de las personas que nos acompañan en esta actividad. Yo me siento muy complacida y muy honrada de poder intercambiar con ustedes algunas ideas, algunas inquietudes, incluso propuestas para enfrentar una situación que a todos nos tomó por sorpresa y que sin lugar a dudas ha transformado de manera radical no solamente nuestra actualidad. Sí, yo estoy segura que a partir de ahora la vida nunca va a volver a ser la misma, no solamente porque la vida se caracteriza en sí misma por una transformación permanente, sino porque esta es una situación de la que no teníamos noticia, por lo menos en las generaciones que la estamos enfrentando. Cuando el decano de la facultad, el profesor John Mario, me sugirió hacer una conversación, un microseminario, yo me animé a proponerle el tema de docencia y cuarentena porque he recibido muchas inquietudes. Yo estoy en este momento ofertando un servicio, digamos, de escucha a profesores que se han sentido particularmente afectados y cuestionados y muy golpeados por esta situación, y ya veremos por qué en parte, y escuchando a estos profesores que han puesto la confianza en mí para que los escuche y podamos construir conjuntamente alternativas para resolver, nunca del todo, pero por lo menos sí para menguar los efectos que esto está produciendo. Al escucharlos y al escuchar las inquietudes de los estudiantes, se me ocurrió que era necesario incentivar un espacio para
intercambiar algunas ideas sobre lo que significa ser estudiante y lo que significa ser profesor en un contexto como el que estamos viviendo. Y a partir de ahí me puse la tarea de escribir algunas ideas. Yo tengo una formación como psicoanalista y desde ahí voy a privilegiar la serie de ideas que voy a proponerles. Eso no quiere decir que esto es un seminario de psicoanálisis. Siempre he defendido la idea de poderme nutrir del psicoanálisis para transmitir aspectos que pocas veces son abordados por otras disciplinas como las ciencias sociales, por ejemplo. Seguramente ustedes han tenido la ocasión de revisar textos y de leer, porque nos ha llegado muchísima información sobre los efectos sociales, familiares, económicos de la pandemia y sobre todo de la cuarentena. Es decir, esta situación, cómo va a transformar de manera radical nuestro lugar en la sociedad, cómo afecta la economía desde lo más cotidiano hasta lo más macro. El país va a enfrentar una situación muy difícil. Por este contexto, igualmente, seguramente ustedes de los enfrentamientos entre distintos gobernantes, por la diversidad de concepciones que tienen sobre la cuarentena, el cuidado, si se privilegia la salud o si se privilegia la economía. Sin dejar de admitir la importancia de estos tópicos y lo trascendental que resulta para nuestro la afectación, sobre todo en términos de economía, que esta situación supone. A mí me interesa particularmente, y por mi formación, reflexionar sobre las consecuencias personales, individuales y familiares de esta situación. Es decir, cómo de la pandemia, pero también de la cuarentena, se derivan una serie de afectaciones en el orden de lo íntimo, de aquello que pensamos 10 minutos antes de dormir, de aquello que pasionalmente cuando la labor cotidiana lo permite, de aquello que nos angustia profundamente y que pocas veces a, a comunicar al otro o a reflexionar de manera, digamos, de frente. Cuando yo me puse a pensar en la pandemia, tuve tres referentes temáticos. El primer referente fue el texto de Camus sobre la peste. Este libro que leímos hace tantos años, yo no lo releí para esta ocasión porque no tenía el tiempo. Esto está preparado desde hace 8 días, entonces no tuve desafortunadamente el tiempo para retomar el texto de la peste. Recuerdo su contundencia y su radicalidad y su manera de mostrar otra dimensión de la vida tan agobiante y tan perturbadora, pero no lo retomé como les dije hace un momento. Pero hay otra referencia a la peste y es el amor en los tiempos del cólera, texto de Gabriel García Márquez, y, hermoso, fabuloso como todo lo que él escribe. Y quisiera rescatar de esa obra que dio lugar a una película y a una bellísima canción de Shakira. Pues por lo menos me encanta esa canción de Shakira, con la que musicalizaron la película. Quiero situar de una manera muy precisa en esta obra de García Márquez, del amor en los tiempos del cólera, un elemento, y es la imposibilidad. La imposibilidad en el amor, es decir, cómo dos jóvenes se enamoran de manera radical y de manera absoluta y apasionada. Ese amor que solamente puede acercarse por pequeños gestos y miradas, pero que es absolutamente controlado por un contexto, cómo a ella se la llevan y este amor nunca perece y nunca termina y nunca se agota y nunca se marchita. Y a pesar de que cada uno de ellos
ha formado su propia vida y ha tenido su propia familia, ese amor siempre queda en la expectativa y en la añoranza. Durante toda una vida, 50 años añorando un amor que surgió pero que no pudo ser por distintas circunstancias, y cómo al final puede ser una versión de ese amor, pero nunca la versión que pudo haber sido en sus inicios. Es decir, esta obra nos confronta contra un imposible, la imposibilidad del amor al tiempo, del amor perfecto y del encuentro armonioso, sobre todo del encuentro a tiempo y el encuentro perfecto. Y es un tema que no solamente está presente en esta obra de García Márquez, sino también es un tema muy presente en películas. Sobre todo recuerdo, por ejemplo, Casablanca es otra versión de la imposibilidad en el amor. Entonces, quisiera de esta obra, del amor en los tiempos del cólera, tomar la idea de lo imposible, de lo insatisfactorio, y no porque no dé la talla, sino porque nunca puede darse lo que uno anhela, lo que uno espera, en el tiempo en el que uno espera recibir lo que uno mismo supone que espera. Pero hay otra referencia a la peste y son los jinetes del Apocalipsis, esta versión tan recurrente en ciertos momentos de la historia de la humanidad, y seguramente no faltará quien la evoque en este contexto. Y se me vino a la mente lo de los jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis, esta versión bíblica, donde uno de los jinetes es justamente la peste, pero los otros son muy cercanos al tipo de sufrimiento que se asocia con la peste. Se trata de la guerra, del hambre y de la enfermedad. Estos tópicos de la vida humana confrontan, digamos, con lo más misterioso y lo más enigmático de los seres humanos, de las fuentes de mayor sufrimiento, de lo absurdo y complejo que resulta comprender la guerra y comprender cómo los seres humanos nos destruimos los unos a los otros en nombre de ideales que son temporales porque rápidamente se pueden debilitar o pueden incluso desaparecer. Y sin embargo, por este tipo de ideales nos vamos a la destrucción del otro de una manera bárbara y nos exponemos de igual manera a esta misma destrucción. El hambre, en el sentido de la crueldad de la que somos también capaces los seres humanos, porque si hubiera una justicia en la distribución no solamente de la riqueza, sino también de los alimentos, en este planeta nadie padecería hambre, ningún niño moriría de hambre, ningún niño dormiría con hambre, porque el planeta tiene el suficiente recurso para producir alimentos para todos, y sin embargo es la mano del ser humano quien distribuye de manera inequitativa no solamente el recurso, sino también el alimento. Y la enfermedad, que sí nos habla de una condición que no podemos evitar porque tenemos un cuerpo orgánico que inevitablemente es un proceso que no podemos evitar como pudiéramos evitar los anteriores, la guerra y el hambre. La peste también se coloca en ese nivel de lo imposible de controlar, de conocer, de evitar, de protegernos. Entonces, digamos que la peste apunta a una de las fuentes del sufrimiento humano que Freud muy bien delimitó en un texto que escribió en la década de los 30, de 1930, 32, 33, y que se llama El malestar en la cultura, y en uno de estos capítulos él se pregunta por qué los seres humanos no podemos ser felices, y él evoca fuentes del sufrimiento que son inevitables para los seres humanos. Y una de las fuentes que señala es cómo del cuerpo se deriva un sufrimiento por la enfermedad y la vejez,
pero también subraya cómo la relación con el semejante es la fuente más inagotable y más contundente de sufrimiento. Es decir, existen sufrimientos ante los cuales nos podemos doblegar y nos debemos doblegar porque no tenemos otra manera de responder. Nadie puede evitar el envejecimiento, se puede retardar, se puede paliar, pero no se puede evitar. Nadie puede evitar una pandemia, un virus que ataca el cuerpo produciendo enfermedad, pero podríamos evitar, se supone, el sufrimiento del que somos fuentes para el otro y del otro fuente para el propio sufrimiento. Es decir, el vínculo humano siempre supone un nivel de sufrimiento porque nunca sabemos el otro con qué puede responder, incluso nunca sabemos con qué podemos responder nosotros mismos. Entonces, parapetados en este contexto de hay sufrimientos humanos que son inevitables, vamos a pensar un poco en lo que significa ser profesor, ser docente y ser estudiante en un contexto como el que estamos viviendo. Yo quiero partir de varios principios, y es que la pandemia, y particularmente la cuarentena, desata una situación y un contexto en el que se velan situaciones de cada una de las personas de manera singular, que antes pudieron haber estado o escondidas o tapadas o soterradas o en la sombra. Pero ahora enfrentarnos a una situación de encierro, digámoslo, de todo el tiempo con uno antes estaba unas horas en el trabajo, otras horas en la familia, otras horas con los amigos, en la diversión, ahora todo el tiempo estamos con nosotros mismos. Esa permanencia con la intimidad desata y devela, más que desatar, devela, descubre una serie de fenómenos que antes no escuchábamos por estar tan entretenidos en lo externo. Entonces, la cuarentena, más, en este caso más que la pandemia como tal, la cuarentena nos devela situaciones de ansiedad que antes no percibíamos con tanta claridad, situaciones de agobio o de angustia. Entonces se desatan dificultades para conciliar el sueño o dificultades en la comunicación con los más cercanos. Nos sentimos inquietos o inquietas. A esto se puede sumar la incertidumbre por lo que va a pasar en el trabajo, cómo vamos a enfrentar esta situación tan inédita en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, quiero dejar muy clara la idea de la situación que estamos viviendo revela aspectos de nosotros mismos de los que antes no teníamos una noticia muy clara. Entonces, no es que la cuarentena desate angustia en sí misma, porque si en sí misma produjera angustia, si fuera la causa exclusiva la cuarentena, todos responderíamos de la misma manera, pero no ocurre así. Cada uno de nosotros responde de manera singular. Aquí no hay respuestas universales, no podemos decir la cuarentena a todos nos angustia o a todos nos vuelve ansiosos o todos tenemos dificultades para dormir. Eso no es así. Si ustedes hablan con sus compañeros y amigos, incluso con miembros de su propia familia, pueden constatar que cada uno de nosotros responde de manera distinta, de manera singular, y que esa respuesta, la manera como enfrentamos esta situación, depende de las construcciones históricas que hemos realizado a lo largo de la vida. Es decir, la respuesta ante la pandemia y la cuarentena es tan singular como singular es la vida que cada uno tiene. Entonces, en este sentido nos sirve la fórmula de el para todos.
para todos la misma fórmula, para todos la misma medicina, para todos la misma estrategia. No, debemos buscar estrategias y fórmulas en el sentido de soluciones que ajustadas también a la particularidad con la que respondemos al encierro y a la cuarentena particularmente. Ahora, yo diferencio pandemia de cuarentena porque la pandemia, es decir, la enfermedad de muchas personas al mismo tiempo, que así es como se le define, también desata consecuencias de otro orden. La pandemia, la idea de poder estar enfrentada o enfrentados a un virus microscópico que puede incluso matarte, no solamente te enferma, sino que también te puede conducir a la muerte. La pandemia suscita otro tipo de respuestas, más, inclusive más contundentes y porque nos enfrenta a situaciones más agudas y más impensables. Por ejemplo, la enfermedad es una realidad que es una enfermedad, la afectación del cuerpo, la enfermedad del más cercano, la muerte del más cercano, la imposibilidad de tener un medicamento que te pueda aliviar, la imposibilidad incluso o la dificultad de acceder a tiempo a una solución y a una atención médica, porque nuestro sistema de salud, todos lo sabemos, es precario y con esta situación está demostrando también la precariedad que lo caracteriza. Entonces, la pandemia, la enfermedad, el virus microscópico nos enfrenta con imposibles de pensar, de reflexionar y de resolver. Entonces, una cosa es la cuarentena que nos obliga a estar en un encierro, que nos obliga a estar a reconfigurar la relación con nosotros mismos y la relación con el más cercano. Otra cosa es la pandemia, porque la pandemia nos pone de frente a la muerte, a la pérdida del ser querido, a la propia pérdida o a la propia limitación. Entonces son aspectos de la existencia en los que habitualmente nunca pensamos. Es decir, es como si estuviéramos comprendiendo que buena parte de la vida nos la hemos pasado entretenidos, como si la vida humana y como si la vida de cada ser humano se gastara y se invirtiera en entretenimiento, porque hacemos del trabajo incluso un entretenimiento. Estar pensando en cosas externas, el trabajo, los alumnos, el estudio, las tesis, los diseños metodológicos, cómo diseñamos el semestre, cómo diseñamos una investigación, qué leemos, cómo escribimos, cómo publicamos, cómo hacemos conferencias, cuántos puntos salariales tengo, cuánto voy a ganar, cuánto voy a perder, qué otra cosa puedo hacer, qué otro invento me hago para estar entretenidos. Entonces la vida nos la pasamos entretenidos, nos la pasamos con mi hijo tiene esta dificultad o mi papá tiene esta enfermedad, entonces yo qué hago, cómo lo llevo, a dónde lo llevo. Todo el tiempo estamos entretenidos pensando en aspectos externos. Pero esta situación de la cuarentena y de la pandemia y de la enfermedad nos enfrenta a una idea que pocas veces consideramos en lo cotidiano y es la idea de morir, de enfermar y de perder a los seres que más amamos. Y seguramente esto va a dejar rastros por décadas de el contacto con el otro, cómo va a sufrir el lazo con el otro, nos vamos a atrever a saludar otra vez de pico, así sea dentro de un año, año y medio, siempre vamos a tener el recuerdo de el otro puede ser fuente de un contagio, pero yo también puedo ser una fuente de contagio para el otro. Entonces yo diría que otro de los aspectos que se introduce con esta situación es la dimensión de la sospecha
con la que el otro va a quedar revestido. Y nosotros vamos a ser sospechosos para el otro. Nos vamos a empezar a preguntar, ¿será que este tiene el virus? ¿Será que este puede enfermarme? ¿Será que puedo tranquilamente acercarme y conversarle? ¿O voy a tener que mantener la distancia de tantos metros para protegerme? Miren que esta situación y la pandemia suscita consecuencias que pocas veces pensamos, pero que afectan de manera contundente y de manera radical la cotidianidad de los vínculos humanos. Y ya vamos a ver cómo afecta el hecho de ser un profesor y un estudiante de una universidad. Yo no tengo experiencia en docencia de secundaria, y seguramente también los profesores de básica primaria y básica secundaria también deben estar muy afectados y muy interrogados por esta situación que están viviendo, pero yo ahí me abstengo porque no tengo la experiencia para poder hablar de ese tema. Entonces, considerando que cada uno responde de manera singular, esto es una cosa que no podemos olvidar. Muchas veces nos agarramos de artículos a ver si nos dan la solución, entonces escuchamos noticias a ver si alguien sabe algo, pero inevitablemente va a llegar el momento, antes o después, de tener que enfrentarnos a nosotros mismos para poder decir, yo cómo estoy respondiendo a mí esto que me está suscitando, este efecto de dónde proviene. Es decir, poner conciencia en la respuesta automática, porque uno puede angustiarse o puede estar ansioso o puede tener dificultades para dormir o puede tener pesadillas y bueno, uno se inquieta, pero no se interroga. Y cuando uno no se interroga, no le presta atención a eso que pasa con uno ahora y que antes no pasaba. O que si antes pasaba, era menos notable y menos visible y menos ruidoso, porque antes teníamos entretenimientos cotidianos con un horario establecido, entonces era más fácil sacarle el quite a esas dificultades y podíamos hacernos, entre comillas, los locos. Ahora nos tenemos que enfrentar a esa manera, a esos efectos, querámoslo o no. Hay otra cosa que suscita la pandemia con la idea de la enfermedad y la muerte, y es a la propia fragilidad. Es decir, estamos constatando la fragilidad del cuerpo, pero también la fragilidad de la vida y la fragilidad del vínculo social. Es decir, tanto el cuerpo como la vida, como el vínculo, están sometidos a múltiples avatares, a múltiples ventarrones que fácilmente los ponen en vilo y los ponen en peligro. Nadie hubiera imaginado que la ciencia actual, un ser que llegó a la luna, que ha explorado el espacio, que se ha vuelto experto en las comunicaciones, en la tecnología, que ha conquistado una ciencia que nos permite en este momento, por ejemplo, hacer esto, de acercarnos sin vernos ni conocernos. Nadie hubiera imaginado que con semejante desarrollo tecnológico la humanidad entera estuviera en riesgo por un microorganismo que pusiera al mundo en vilo, que una construcción económica que lleva cientos de años se pusiera en vilo en 15 días por un microorganismo. Es decir, eso también nos habla de lo fútil y de lo banal que es la omnipotencia humana. No somos dioses, aunque tengamos internet, no somos superpoderosos, aunque viajemos a la luna, no todo lo sabemos. Y esta idea del no todo lo podemos hacer, no todo lo podemos resolver, no todo lo podemos anticipar, porque es otra característica de esta pandemia, es que es absolutamente imprevista, sorpresiva,
inimaginable. A esta idea de lo imprevisto se une la idea de lo frágiles que somos los seres humanos. Es decir, a los animales esto no les da, seguramente les dará otras cosas, pero esto no les da. Entonces los animales no están expuestos al coronavirus porque tienen otra manera de estar en la vida, pero es una manera absolutamente biológica y natural. Ellos no se van a poner en las angustias, para ellos es nacer, reproducirse y morir, la regla básica de la vida que nos enseñaron en primaria. Para el ser humano, aunque esté sometido a la misma ley, tiene más vericuetos y tiene más laberintos, porque somos seres que hablamos, seres que construimos en lo simbólico y en lo imaginario, y que nos enredamos más la vida en el sentido de nos da mucha más dificultad a admitir que somos frágiles y que como somos frágiles somos dependientes. Pero esta idea de la fragilidad nos conduce rápidamente a la idea del desvalimiento. Estamos desvalidos ante una pandemia de la que nada sabemos, que no podemos evitar ni curar. Y esta sensación de desvalimiento nos infantiliza, y voy a decir en qué sentido uso la expresión infantilizar. Nos infantiliza en el sentido de que esa dimensión de la marca que nos deja la infancia, de la marca de la dependencia y la desprotección, se reactiva en este contexto. Es decir, los niños cuando nacen son absolutamente dependientes por su desvalimiento derivado de la prematuración. Un bebé, si no tiene quien lo alimente, se muere de hambre. Esa es la importancia de la presencia del otro en la vida, que hace posible la vida humana, hace posible la vida de ese recién nacido. Esta prematuración que se traduce en desvalimiento y a su vez en dependencia, nos deja marcas a lo largo de la existencia. El hecho de que envejecemos y de que maduramos, entre comillas, y que nos volvemos autónomos, no quiere decir que se erradica el desvalimiento y que se erradica o se supera la prematuración física, sí, la prematuración orgánica, digamos, se supera con la maduración orgánica, pero la prematuración psíquica, el depender del reconocimiento del otro, el tener temor porque nos enfrentamos a fuerzas que son mayores que nuestras propias posibilidades de enfrentarlas, este tipo de situaciones nos infantilizan en el sentido de que reactualizan el desvalimiento característico de la vida humana. Si lo pensamos de manera cuidadosa, nos podemos dar cuenta que la ciencia y todas las construcciones del saber humano, desde los más técnicos hasta los más básicos, están respondiendo a una situación de peligro y desvalimiento. Es decir, nos inventamos la ciencia para contener aquellas situaciones que nos dejarían en la impotencia. Entonces nos inventamos los sismógrafos para anticipar los terremotos, o nos inventamos los medicamentos para paliar o aliviar las enfermedades, porque también nos colocan en situaciones de desvalimiento. ¿Qué está pasando en este momento? Que no tenemos ninguna respuesta ante esta situación de pandemia, y esa imposibilidad de responder de manera eficaz nos coloca en una situación de absoluto desvalimiento. Entonces eso se suma y se encadena a las otras respuestas que hemos construido a lo largo de la vida y con las cuales enfrentamos las situaciones imprevistas.
Respuestas como la angustia, como el pánico. Hay personas que han respondido con pánico o con depresión o con alteración del sueño o con retraimiento. Es decir, las respuestas son múltiples, como lo decía antes, pero estas respuestas también se enganchan a esta sensación de desvalimiento que nos genera la pandemia más que la cuarentena. Si tienen preguntas, las van anotando y más adelante lo podemos conversar porque seguramente estas ideas que estoy transmitiendo suscitan muchas inquietudes. Bueno, otra cosa que, además de todo lo anterior, otra cosa que quiero puntualizar es que todos, aquí sí se trata de una paridad básica, todos, independientemente de el estrato social, la formación académica, el lugar que tengamos en la sociedad, pobres, ricos o medianos, todos estamos afectados, todos. De esto no se protege nadie. Esa es la paridad básica humana. Entonces, la pandemia nos coloca de frente de las paridades básicas, de las paridades que no podemos transformar ni con los recursos económicos ni con la formación académica. Desde el postdoctor más brillante hasta la persona más humilde está enfrentada a una situación frente a la que no sabe cómo responder. Y tanto el uno como el otro pueden tener pesadillas o pueden tener dificultades para dormir porque se ponen a pensar, y si yo me enfermo, ¿quién va a cuidar de mis hijos? Y si yo me enfermo, me van a echar del empleo. Y si yo no trabajo, entonces empieza toda la maquinación. Eso lo pensará la persona más humilde, pero la persona con una empresa pensará, si esto se prolonga mucho, me voy a quebrar y cómo voy a sostener mi tren de vida. Es decir, aquí estamos enfrentados todos a la misma condición eh, de lo inesperado. Aquí me están preguntando cuál es la relación de lo que estamos viviendo con lo real. Mire, le estoy hablando de lo real. Lo que pasa es que yo no quiero usar los conceptos duros del psicoanálisis por una promesa que hice al inicio y que voy a sostener. El psicoanálisis lacaniano particularmente tiene un concepto de lo real. Esto que les estoy describiendo compete a esto que el psicoanálisis llama lo real, en el sentido de lo imprevisto, lo incalculable, lo contingente, es decir, lo que aparece de una manera que nunca hubiéramos podido anticipar ni sospechar. Pero como yo sé que me están escuchando profesores de distinto, porque ya hay una persona de primaria o de secundaria que escribió por el chat, como sé que hay estudiantes, yo no voy a hablar en terminología psicoanalítica, porque este no es un contexto de psicoanalítica, de psicoanalistas exclusivamente. Yo siempre he defendido la idea de nos tenemos que servir del psicoanálisis para abrir nuevas comprensiones de lo que vivimos y de lo que estamos padeciendo. Pero si yo me pongo a hablar en terminología psicoanalítica de lo imaginario y de lo real y de la pulsión y del goce, seguramente muchas personas no van a entender y no tiene sentido entonces que yo lo haga. Yo me ofrezco, yo siempre pienso en la canción de Mercedes Sosa, de yo vengo a ofrecer mi corazón para que podamos entre todos construir maneras de comprender, de abrir nuevas perspectivas, de entusiasmarnos con la idea de responder de una manera productiva y que en lugar de que esto sea un trauma terrible, lo podamos convertir en la posibilidad de innovar, de inventarnos nuevas maneras de ser docentes, de ser estudiantes, de vincularnos con el saber, porque aún de lo peor, ante lo peor, podemos elegir cómo responder. Y mi invitación es, respondamos de la manera más
propositiva y más vital. No nos dejemos agobiar, ni nos dejemos aplastar, aunque en esto se nos vaya la vida. Yo soy consciente, puedo morir, puedo morir, seguramente mis padres van a morir en esta contingencia, pero aún así, mientras yo tenga un aliento en mi cuerpo, yo voy a insistir en pensar que el psicoanálisis nos permite nuevas maneras de pensar y no nuevas maneras de no entender. Tenemos que servirnos del psicoanálisis para abrir nuevas maneras de entender. Bueno, ya con esta aclaración por lo real, quiero centrarme en, partiendo de todo lo que les he dicho, de todo esto, de lo incomprensible, de lo contingente, de lo singular, de cómo esto nos está enfrentando a la idea de la muerte, de la pérdida. Puedo decir que hay afectaciones particulares en los profesores y en los estudiantes. ¿Por qué distingo? Es decir, partamos de la idea de todos estamos afectados porque todos somos humanos, porque todos tenemos un cuerpo y porque ninguno tiene una respuesta eficaz frente a esto que estamos viviendo. Ahí nos parecemos todos. Pero dependiendo de la función que desempeñemos en la docencia, nos afectamos de una manera distinta a otros. Por ejemplo, los profesores. De un momento a otro en la universidad nos dijeron, a partir del lunes ustedes se quedan en la casa, empiecen a entrenarse metodologías y en sistemas de videoconferencias, empiecen a manejar plataformas virtuales, la universidad dio unos cursos de capacitación a estudiantes y profesores para que no interrumpiéramos la actividad académica, porque la idea es mantener la actividad académica. Es decir, no se trata de cerrarnos a la vida, sino de sostenernos en la vida con los recursos y con las posibilidades que tenemos. Pero esto fue de un día para otro, es decir, aquí no nos dijeron en 6 meses, se hagan el curso y vayan a capacitación docente. A los estudiantes tampoco les dijeron, en 6 meses van a estar metidos en sus casas sin poder salir a la calle ni ver el sol, y van a tener que ver clases por internet y por plataformas. Entonces, esto imprevisto, esto de que de un día para otro te tenés que poner a aprender lo que es el Zoom y que es una clase virtual y que es una clase sincrónica y asincrónica y todo esto, no solamente exige de parte de los profesores y también de los estudiantes la disposición a aprender cosas nuevas, sino que también en este estado de indefensión, donde empezamos a comprender que lo externo nos entretiene, pero que lo esencial está adentro, como decía al principito, no con las palabras, pero más o menos. Se nos activan y reactualizan preguntas en los docentes. ¿Qué preguntas? ¿Qué concepción del saber tengo? Porque indudablemente dictar una clase presencial no es lo mismo que dictar una clase virtual. Lo primero que se pierde es el contacto con el cuerpo, el contacto con el gesto, con la respuesta corporal del otro, con su sonrisa o su mal genio o su mala cara, con el tono de voz. Es decir, esta contingencia lo primero que sustrae es el cuerpo propio y el cuerpo del otro. Es la primera pérdida. Ya ni nos podemos abrazar, ni nos podemos dar picos, pero tampoco podemos ver al otro, ni lo podemos oler, ni lo podemos percibir en su estado de ánimo. Cuando uno ve a un estudiante, uno sabe si tiene una dificultad, si está preocupado o si está muy contento por el gesto. Eso ya no lo tenemos. Entonces, el primer duelo que tenemos que hacer es el duelo por el cuerpo del otro. Y cuando se nos sustrae el cuerpo del otro y nosotros tenemos que sustraer el propio cuerpo, hay preguntas básicas que se nos actualizan.
¿Cuáles? ¿Qué es para un profesor el saber? ¿Qué consideraciones tiene sobre su idea de saber? ¿Qué es formar? ¿Qué significa formar al otro? ¿Qué significa transmitir una idea? ¿Qué significa educar? Es decir, ¿qué concepciones tenemos del saber y la formación? Yo diría que estas preguntas nos colocan frente a los aspectos fundamentales de nuestro quehacer. No solamente de los aspectos fundamentales de la vida y de la existencia, sino también de los aspectos fundamentales del quehacer docente. Entonces, ante esta contingencia y ante esto imprevisto, uno sí se pregunta, bueno, bastará con transmitirles una información, decirles que lean, decirles que escriban, pero es que también están sufriendo. ¿Cuál es el lugar del sufrimiento en la formación? ¿Cómo abordamos o no abordamos o hasta dónde abordamos? Hay profesores que dicen, eso no es de mi competencia, pero hay una cosa que es cierta, y es que el sufrimiento agobia el pensamiento, entonces lo indispone para el saber. Entonces, aunque los profesores no sean psicólogos, se puede establecer pequeños espacios de escucha al principio de una clase o al final. Al final de esta conversación yo les voy a proponer algunas ideas, pero esta contingencia nos muestra el límite que tiene un docente que suponga que su única función es transmitir un concepto, como si eso fuera real. No es real que uno transmita un concepto, porque el alumno siempre lo acoge y lo contextualiza en su propia vida y en sus propios antecedentes académicos. Ese tipo de preguntas por el saber y qué es enseñar y qué es aprender, cómo aprende, son preguntas que se actualizan, pero además de esa actualización por el sentido de lo que hacemos, también se yuxtapone otro tipo es decir, se sobrepone a otro tipo de vivencias. Y me refiero particularmente a las labores del cuidado y a las labores domésticas. Seguramente también sucederá con los hombres, ojalá esté sucediendo también con los hombres, pero habitualmente somos las mujeres las que asumimos esa responsabilidad. No tenemos en este momento posibilidad de tener una persona que nos ayude, pero seguimos con las mismas responsabilidades laborales. Entonces, entre echarle la zanahoria a los frijoles y la reunión del comité o la reunión con los profesores o la reunión con los estudiantes, se nos va la vida, porque entonces ya no tenemos horarios, ya no podemos decir nos vamos a las 7 de la mañana y regresamos a las 5 de la tarde y de 7 a 5 yo estoy en la universidad haciendo mis labores académicas y estudiando y yendo a reuniones. No, ya es que te levantas y pones el almuerzo y vas a la reunión y al mismo tiempo miras si la carne está a punto. Es decir, todo se yuxtapone, se sobrepone. Se perdió el límite de este tiempo es para esta cosa y no más. Ya no tenemos esos límites. Es otra cosa que tenemos que enfrentar y que tenemos que mediar. Además de eso, se suma el estar constantemente con la pareja o con los hijos. Entonces, antes también teníamos horario para estar con la pareja y con los hijos, los fines de semana o luego de las 7 de la noche, cuando no teníamos actividades nocturnas. Ahora es todo el tiempo, todo el tiempo. Y esto de que la violencia intrafamiliar se recrudece no es a causa de la cuarentena. Son problemas que se venían gestando y latiendo ahí taponados, pero como tenemos que estar 24 horas, 7 días a la semana con el otro, eso empieza a reventar. Entonces también se producen dificultades en las relaciones con los más cercanos,
es una cosa muy enigmática, que sea justamente con los más cercanos, donde tengamos mayores dificultades, pero es real, no nos gusta pensarlo, pero es así. Entonces, este tipo de transformaciones puede agobiar y puede inquietar y nos puede indisponer. Y a eso estamos enfrentados particularmente los profesores. Ahora, de parte de los estudiantes. De parte de muchos, seguramente muchos estudiantes estarán preguntando, ¿para qué estudian lo que están estudiando? Si tiene sentido seguir estudiando lo que están estudiando. Entonces empiezan los debates de, esta sí será mi carrera, ahora que lo estoy viendo de otra manera o desde distinta perspectiva, me parece que no es así. Dudar incluso de las propias capacidades, puede haber estudiantes que digan, no, yo no entiendo, yo no soy capaz, pero definitivamente es una consecuencia del cúmulo de angustias que se están desatando y que de las que no tenía antes noticia y que ahora está enfrentando porque no se puede distraer como antes se distraía. Y como lo académico es, digamos, una de las cosas más visibles, justo en lo académico se coloca la duda, y puede ser que la duda no corresponda exactamente a las propias capacidades, pero que se expresen las propias capacidades porque es lo más evidente. Otra de las consecuencias que puede haber en los estudiantes es que cuando hay tendencia al confort y, digamos, a la pereza, entonces se supone que lo virtual es más fácil y no lo es, no es lo más fácil, no es más fácil que lo presencial. Yo diría incluso que es más exigente porque requiere más atención. Entonces, pero pueden caer en la tentación de decir, no, no asisto, no voy, o que me pase otro las notas, o me aburro, o mejor veo una película, o mejor me quedo en la cama. Es decir, que cedan a la tentación del confort y la pereza. Otra de las consecuencias en los estudiantes también puede ser la autoexigencia. Entonces se vuelven muy severos con ellos mismos y empiezan a poner problema donde realmente no lo hay. Cuando el problema es con uno mismo, la tentación es ponerle el problema al otro. Es decir, estas son algunas de las consecuencias que uno puede anticipar y que puede deducir en profesores y en estudiantes y que definitivamente nos conducen a la necesidad de replantear la docencia, es decir, qué es enseñar, cómo enseñar, qué es aprender, qué es eh, colocarse en el lugar de la ignorancia para poder capturar el saber que el otro nos propone. Esto significa que los profesores hagamos duelo por el todo saber. La idea de que todo lo sabemos, de que todo lo resolvemos, de que todo lo podemos anticipar. Seguramente las clases virtuales nos han obligado a admitir que tenemos límites. Entonces yo diría que la pandemia, particularmente la pandemia, nos enfrenta de manera radical, de manera ineludible, de manera inevitable ante la idea del no todo. No todo lo podemos tener, no todo lo podemos resolver, no todo lo podemos transmitir, no todo lo podemos. Si va como una sugerencia práctica, yo diría que mientras más rápidamente admitamos ese no todo, ese límite en la vida propia, en la vida del otro, en el propio cuerpo, en el saber, en el quehacer, mientras más rápido lo podamos incorporar, más fácilmente vamos a transitar por este episodio colocando las cosas en su lugar y sin revolverlo todo, porque hacer el duelo por el todo y admitir
admitir el no todo es el primer paso para poder disponerse a interrogar las propias metodologías. Entonces ya no podemos tener la idea de que podemos dar clase de hora y media, 2 horas. Ya nos tenemos que inventar otras maneras. Por ejemplo, vean una película y con eso empezamos para que eso sea más transitable el concepto y más amable el encuentro sin el cuerpo del otro. O escriban y conversamos sobre lo que escriban o cómo pensamos esta situación desde la especificidad de cada una de las disciplinas. Es una de las propuestas que he colocado en el Consejo de Facultad y es que cada disciplina, la historia, el trabajo social, la sociología, la psicología, incluso el psicoanálisis, la antropología, puedan pensar esta situación desde la especificidad de sus disciplinas. Otra alternativa que yo pudiera proponerles es admitir que hay cosas que perdimos y que nunca más las vamos a volver a recuperar. Porque aquí hay una idea de en un año vamos a volver. Sí, en un año vamos a volver, pero vamos a volver otros. Vamos a volver distintos. Vamos a volver al mismo espacio, pero distinto, porque ya sabemos que lo podemos perder, porque ya no lo podemos abordar con la seguridad de mi oficina o mis compañeros o mi materia o mi salón de clase. Ya el mí se acabó, se relativizó. Ese mí puede ser de otro, porque es probable que yo misma no esté. Entonces es muy importante aceptar esos duelos y empezar el tránsito de esos duelos. Perdimos cosas de manera irreparable y son irreparables. La vida es impermanente, las cosas son transitorias en la vida humana y no nos queda más alternativa que aceptarlo. El hecho de que nos resistamos a aceptarlo no quiere decir que esa condición de impermanencia se erradique, se transforme o se excluya. No, nuestra resistencia a admitirlo se traduce en mayor sufrimiento para nosotros. Elaborar duelos también por los familiares que podemos perder, por lo que antes sentíamos seguro que ya no lo soy, que ya no lo es. Eso lo decía hace un momento. Ahora hay otra cosa que quiero dirigirme a los estudiantes. Yo entiendo las situaciones de dificultad de muchos estudiantes, lo entiendo perfectamente porque la universidad particularmente el 80-85% de nuestros estudiantes pertenecen a las capas de la sociedad más vulneradas, no vulnerables, más vulneradas, con menores ingresos y con más precarización de la vida cotidiana. Y yo quiero invitarlos a que no confundamos la dificultad material con la exigencia desmedida al otro. Es decir, el otro, la universidad en este caso, los profesores en este caso, no pueden resolver de una manera contundente y radical y permanente las condiciones de precarización y de vulneración de la vida, de las condiciones materiales y de las necesidades prácticas. ¿Por qué enfatizo en este punto? Porque en ocasiones los seres humanos hacemos exigencias desmedidas al otro, desmedidas, es decir, hay pedidos que son insensatos, que no se pueden responder, no hay cómo responderlos. Esos pedidos desmedidos muchas veces
se justifican en la necesidad práctica, es decir, no tener suficiente alimento o no tener acceso a internet o no tener el número de equipos en una familia para que todos puedan trabajar en lo suyo. Entonces se confunde la necesidad práctica con y se traduce en una exigencia desmedida. Hay que recordar que nadie puede responder a lo que el otro pide. Nadie, ni una madre que está lactando a su bebé puede responder a la avidez del deseo de este bebé. Y menos aún la universidad no puede responder a la avidez de los pedidos de muchos o de algunos estudiantes. Entonces, diferenciemos los niveles del pedido. Podemos responder en alguna medida, no del todo, a necesidades prácticas. Y en este sentido, la universidad está haciendo gestiones y hace esfuerzos. Entonces, está detectando que estudiantes no tienen conectividad, que estudiantes no tienen equipo, está haciendo trámites con instancias gubernamentales y no gubernamentales para resolver lo que se puede resolver en conectividad y en equipos. Pero hay otro tipo de pedidos que son inabordables y que son imposibles de responder, porque ha habido alguna dificultad, y esto lo he detectado, en admitir que estamos en una situación de excepción. Es decir, la vida en cuarentena y la vida en una pandemia transcurren en unas lógicas distintas a la vida, digamos, cotidiana normal. No estamos en la vida cotidiana normal. Esto es un episodio excepcional. Muy bien. Y por último, quiero decirles algo, por último, para que entremos en una conversación, porque me interesa mucho escucharlos y escuchar sus preguntas y poder construir juntos. Les voy a proponer una estrategia. Como cualquier estrategia, no es la gran solución que va a resolver todo, pero yo diría que puede facilitar los tránsitos por este contexto, y es apelar a la escritura, apelar a la palabra. ¿Cómo? La palabra, por fortuna, es un instrumento que nos permite elaborar y comprender lo que pasa dentro de nosotros. Entonces podemos crear estrategias como hacer un diario de la pandemia, poner la atención en qué sentimientos tenemos, qué afectos tenemos cada día y poderlos escribir y hacer un seguimiento de esos afectos para poderlos pensar, para poderlos tramitar y elaborar. Yo he propuesto en varias ocasiones en el Consejo de Facultad no solamente que los profesores de las distintas disciplinas abran espacios de reflexión desde cada disciplina de lo que está ocurriendo en el contexto social y nacional y personal y familiar. Por ejemplo, sería fabuloso que estudiantes y trabajadores sociales pudieran pensar hacer como un trabajo de campo con la propia familia. Es decir, cómo se alteran las relaciones, cómo responde el uno, cómo responde el otro, cómo se altera la relación entre los padres, entre los hermanos, de los hermanos hacia los padres, qué ha pasado con los abuelos que no pueden ver ni abrazar, ni saludar, que solamente pueden llamar, qué duelos transitan en esas familias. Escribirlo, describirlo, no analizarlo, describirlo. O que los antropólogos pudieran pensar y escribir y detectar y estar atentos a qué pasa con la cultura, qué concepción de cultura se está poniendo en primer lugar en este contexto, o los sociólogos, qué pasa con el vínculo social. Por ejemplo, qué pasa con el capitalismo. Ahora se está demostrando que el capitalismo depende del consumo de cada uno, y eso es fabuloso, que podamos entender cómo todos sostenemos el capitalismo. Es un elemento que se devela a los sociólogos y que podemos ingresar y profundizar y ahondar. Y ya cuando llegue otro momento, coger eso que escribimos, volverlo artículo
o volverlo libro. Yo diría que de las situaciones más difíciles podemos inventar estrategias que nos permitan alimentar el deseo de estar vivos. Y con esto quiero terminar y abro espacio a las preguntas. No sé si Diana y Jorge han tomado preguntas en... Profe No Ángel, sé así cómo... es. Estoy por acá. Hay algunas preguntas que usted estuvo resolviendo, si no estoy mal, creo que dos puntualmente en el orden, pero como les digo, como les dije al comienzo, pueden ir levantando la mano o pueden ir escribiéndonos acá sus apreciaciones y las vamos transmitiendo. De hecho, aquí hay una primera pregunta, profesora Ángela, si quiere podemos empezar con ella. Dice, ¿este Sí. volver otro es un volver favorable? Es decir, al experimentar el no todo, implicaría una ganancia a nivel del saber. ¿Ese cambio del que habla sería favorable, por así decirlo? Esa es una primera pregunta que está aquí escrita. Bueno, yo pondría un interrogante sobre la palabra favorable. ¿Favorable para quién? Yo podría decir, va a ser distinto. Si es favorable o no, depende de la manera como lo asumamos. Es decir, somos flexibles para los cambios, estamos dispuestos a admitir los cambios, estamos dispuestos a aceptar que cuando retornemos al aula van a ser otros los estudiantes, aunque sean las mismas caras, y vamos a ser otros nosotros, aunque seamos los mismos de hace 3 o 4 meses. Vamos a ser distintos. Si es favorable o no favorable depende de la posición de cada uno frente a eso con lo que se encuentre, cómo va a responder. ¿Ha podido hacer el duelo por lo que ya dejó y nunca más va a volver a tener? ¿Se dispone a vivir de otra manera? ¿Se dispone a nuevas preguntas? Si es favorable o no depende de cada uno. Con eso respondo esa pregunta. No sé si hay Muy más bien. preguntas. Aquí hay una observación que es interesante de pronto hacerla de María Alzate. Dice, se cerró con broche de oro la palabra, una gran estrategia. Escribir nos va a reconfortar, como haciendo alusión al proceso de escritura. Si algo Sí, podemos agregar, profesora Ángela, ¿por qué la sí. escritura nos va a llevar como a esa resolución de una parte de eso que podemos salvaguardar? Ya les voy a decir, voy a conectar el equipo, sí, que se me va a descargar. Ya les voy Muy a bien. contestar. Tengo... Ya discúlpenme, pero puedo ir anticipándoles algo. Mire, cuando uno vive sin pensar, vive más dolorosamente. Cuando uno vive sin construir saber, vive con más angustia y con más desazón y con más incertidumbre. Ya voy. Tranquila, profesora. Entonces, vivir sin pensar es muy difícil, sobre todo nosotros que de alguna manera somos académicos y que tenemos una cercanía con el saber y con la disciplina intelectual, y no es para intelectualizar el sufrimiento, es para elaborar el sufrimiento. Entonces, cuando yo escribo sobre lo que estoy sintiendo, cómo estoy percibiendo al otro, cómo lo estoy abordando, cuándo me salgo de casillas, cuándo respondo de una manera que después me hace sentir culpable y me autorreprocho, cuando yo logro sacar eso de adentro a afuera mediante la escritura, escribir me permite tomar distancia y abordar mi propio afecto como un objeto de mi pensamiento.
Yo diría que yo insistiría en una cosa. En primer lugar, enfrentemos los duelos, es inevitable. En segundo lugar, escribamos. Y en tercer lugar, estemos atentos. ¿Qué es estar atento? Es poderse hacer objeto de la propia observación. Es decir, me estoy sintiendo inquieta porque estoy inquieta. ¿De dónde, cuál es la fuente de mi inquietud? Me estoy poniendo triste, me estoy bajoneando. ¿Qué me está bajoneando? ¿Qué estoy extrañando de la afuera? Yo esta semana tenía unas ganas locas de empanadas. Les voy a contar mi pequeña intimidad doméstica. Si esto me hubiera pasado hace un mes, yo me hubiera ido a un lugar donde vendan empanadas, me hubiera comido una rica empanada con mucho ají y hubiera satisfecho ese antojo de empanadas, pero no lo puedo hacer porque yo primero no sé hacerla, segundo no me voy a poner en ese engorre de hacer una empanada y tercero no tengo dónde salir a comprarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abstenerme de esas ganas por ahora. Sé que no lo puedo satisfacer en lo inmediato, entonces puedo esperar. Los adultos se supone que podemos esperar, pero poner atención, hacernos objeto de nuestra propia atención, ser conscientes de los efectos que nos producen las distintas situaciones, no responder visceralmente, darle espacio a la emoción y una espera a la emoción. Entonces, si tu hijo te responde de una manera inadecuada, es muy fácil enfrascarse en un debate, en una discusión, y aquí mando yo y vos haces lo que yo digo, fulanito de tal, y después nos quedamos mal y pudimos haber actuado de distinta manera, pudimos haber conversado en lugar de gritarlo. Entonces, darle espera a la reacción y cultivar la propia atención, cultivar la idea de estar presente en cada momento y poder escribir lo que sentimos. Les aseguro que quienes se pongan en la tarea de escribir, cuando salgamos de esto siendo otros, va a ser muy valioso recuperar eso que escribimos, porque no solamente va a ser exponer las emociones, sino también hacer artículos, inclusive un libro colectivo. Son ideas que se me ocurren. Muy bien, profesora Ángela. Hay otra pregunta acá que de pronto alguna precisión más adelante hizo la participante María Paulina Mejía. Dice, si bien la pandemia es un recordatorio permanente de nuestra infinitud, ¿cierto? De que somos finitos, es lo que quiere decir. Nuestra ¿Cómo finitud. darle nuestra finitud? ¿Cómo darle su lugar a la muerte hoy? ¿Cómo darle un lugar a la muerte hoy? Hay una idea freudiana presente, yo creo que corresponde a la realidad del psiquismo humano, y es que la propia muerte es irrepresentable. Es decir, es muy difícil pensar en la propia muerte porque incluso cuando las personas tienen fantasías de suicidio están presentes como mirada, y estar presente como la mirada observa el sufrimiento del otro y que hace el entierro es de alguna manera estar vivo. Ahora, yo diría que la muerte en la época actual tiene componentes estructurales. Por ejemplo, es imposible pensar en la propia muerte o es inimaginable el hecho de estar muriendo y aceptar el hecho de la propia finitud. Pero también yo diría que la manera como representamos la muerte, no solamente hay aspectos estructurales, sino también aspectos del contexto. El estar, por ejemplo, el ponerse en riesgo cotidianamente, el amor por la adrenalina, el surgimiento de deportes extremos, es un estarse exponiendo a la muerte propia de manera permanente
y tan habitual y que volvemos habitual y que volvemos cotidiano. Antes ese tipo de prácticas no se hacían o se hacían de una manera más limitada. Ahora es muy frecuente que cada vez más los jóvenes se expongan a situaciones que los conduce con relativa facilidad a la muerte. Entonces yo diría que esa idea de morir cada vez es más admisible, yo diría que hasta buscada, porque en buena parte la juventud, y es una cosa muy tenaz, a mí me parece muy tenaz, que ahora haya tan pocos entusiasmos y tan poca esperanza en el futuro, y que el mundo y la manera como hemos construido la sociedad y la humanidad haya facilitado que los jóvenes cada vez tengan menos ganas de estar vivos y menos ganas de saber y menos ganas de construir. Yo diría que aunque hay aspectos estructurales en la relación del ser humano con la muerte, hay también aspectos que se derivan del contexto y que se puede evidenciar en la relación que muchos jóvenes tienen con la vida y que es una relación muy débil y muy frágil y que en ocasiones se exponen a situaciones que fácilmente los dañan, inclusive ponen en riesgo la vida. Muy Aquí hay otra bien. pregunta. Sí, aquí hay una Sí, pregunta de María Paulina y es sobre la transferencia en los vínculos educativos. exacto. Bueno, yo diría que la transferencia es una construcción de suposición de saber, básicamente. Es decir, hay transferencia con aquel al que se le suponga un saber, al que se revista de saber. Entonces yo diría que aunque cambie el contexto de la relación, permanece el fundamento de la transferencia y es que aún en la habitualidad se supone un saber al otro. Inclusive nos pasa con los textos. Cuando leemos un autor es porque le suponemos un saber y en ese sentido hay una transferencia de trabajo con ese autor. Entonces, en la docencia, aunque el contexto en la actualidad haya cambiado, eh, sigue habiendo transferencia, inclusive sin transferencia es imposible enseñar y es imposible aprender. Uno puede pasar por cientos de alumnos y por cientos de grupos, pero cada grupo es distinto y cada alumno es singular. Aunque sean cientos, cada uno es distinto. Y yo diría que buena parte de esa percepción de diferencia también es un elemento que está implicado en el vínculo de trabajo que uno establece con el alumno y que el alumno establece con su docente y que sin importar si estamos en virtualidad, naturalmente hay elementos que cambian, pero eso no pone en vilo la transferencia como tal, diría yo. Ujú. Siguiendo en esa misma línea de la educación que se acaba de tocar, profesora Ángela, hay una pregunta también, dice, voy a leerla toda para agradecer también a María que se haya conectado, dice, profe, excelente intervención, tengo una inquietud, aunque de pronto no sea el espacio, aunque pensamos que sí, pero es sobre la educación frente a los menores, nuestro lugar para entender ese ser que también vive la pandemia y también se confronta a cambios en su proceso educativo. ¿Qué estrategias podemos plantearnos como educadores o como padres que acompañan el proceso pedagógico? Supongo precisamente a raíz de que esos procesos pedagógicos se están llevando a cabo dentro de los hogares en este momento. Los niños, muy teso para los niños, porque los niños deben estar muy desconcertados, que antes los llevaban, los sacaban, los asoleaban, les montaban bicicleta, los llevaban al parque y ahora los tienen encerrados. Es muy importante que los niños reciban explicaciones que ellos puedan comprender. Porque habitualmente, yo no sé qué tan común sea ahora, pero hubo una época, esperemos que haya terminado, no lo creo, porque los seres humanos en lugar de mejorar tienden a empeorar, pero habitualmente se supone que los niños no entienden.
Entonces, que si se muere el abuelo, no hay que explicarle que la muere, o si se muere la mascota, no hay que explicarle, o que si la madre sale y se va. Los niños, con lo que perciben, cuando lo que perciben los lastima. Es decir, los niños no son robots o extraterrestres, son tan humanos como nosotros los adultos. Yo diría que es muy importante explicarle a los niños y a las niñas el contexto de lo que estamos viviendo, explicarles por qué debemos permanecer en casa, explicarles por qué el papá no puede salir o la mamá no puede salir o el abuelito no hay que abrazarlo o no se puede volver donde las tías porque nos ponemos en riesgo, hasta donde el niño pueda entender. Hay una ventaja con los niños que no tenemos con los adultos y es que podemos inventar los cuentos. Es decir, hay una estrategia que yo podría sugerir y es así como los adultos podemos escribir para poder hacer de nuestras emociones un objeto que podamos reflexionar. Con los niños los podemos invitar a que inventen un cuento. Que inventen un personaje al que represente el virus como él se lo imagine. Eso nos permite abordar e ingresar en las particularidades de lo que el niño se esté imaginando y qué de eso que se está imaginando lo puede preocupar. ¿Por qué? Porque para los niños también las situaciones han cambiado y seguramente de una manera más radical que para los adultos porque tienen menos explicaciones, uno por lo menos oye noticias y lee internet, los niños dependen de la información que le den los adultos. Entonces es muy importante abrir espacios para que el niño pueda expresar cómo se está imaginando lo que está viviendo, qué temores tiene sobre lo que está viviendo, qué inquietudes, qué preocupaciones, qué fantasías. Puede estar imaginando que su mamá se va a morir. La idea de la orfandad para un niño es una idea horrorosa. Entonces es muy importante abrir espacios donde los niños puedan verbalizar los temores que están enfrentando, porque si uno no los aborda de manera directa y no les abre un espacio con auténtica escucha, no es hacer el semblante de escucha, decir, te estoy oyendo, no, siéntese con él, dibuje con él, hable con él, escriba un cuento con él, invente un personaje, póngale nombre al temor. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Cómo vamos a llamar a ese miedo? Y dime cómo está vestido, y de qué color es el pelo, y cómo tiene los ojos, y es un hombre, o es una mujer, o es un niño, o es una niña, o es un duende, o es un hada. Es decir, materializar las emociones para que el niño también pueda elaborar y comprender. Este es un elemento muy importante para poderlo disponer a un aprendizaje, pues es decir, ellos no van a abordar los procesos de enseñanza con la misma naturalidad que antes lo hacían, porque están viviendo una situación excepcional y si no les acompañamos en la comprensión y en la construcción de una elaboración de esta situación, toda su atención va a estar puesta ahí. Entonces hay que facilitar digamos, como en los procesos de pensamiento y de elaboración y de simbolización en los niños. Y tenemos muchos recursos, la pintura, los cuentos, la literatura, personificar, ponerle nombre a los temores, a las emociones, a los efectos. Temor se encontró con miedo y los dos hicieron esto y cómo los vamos a describir, pintar los temores, por ejemplo. Es lo que podría decir al respecto. Muy bien, hay una pregunta adicional, profesora Ángela, dice, tengo una pregunta, la hace Diana Barrero, tengo una pregunta relacionada con el esfuerzo en la continuidad de nuestras actividades académicas y laborales en el marco de la cuarentena, ya que percibo que en la mayoría de los casos implica un mayor esfuerzo a nivel personal, aunado a que perdemos el espacio que suponía era para otras cosas. Considero que esto consiste en un acto de evasión
y de nueva forma de entretenimiento frente a una circunstancia que nos afecta de formas íntimas y sociales. Yo no sé. Eh, Entretenimiento, yo creo que bueno, seguramente existe la posibilidad de volver esta cuarentena también un entretenimiento, pero en ese entretenimiento, más que estar entretenidos, es cómo evadimos. Entonces, si nos pasamos el día entero viendo películas y Netflix y mirando en la televisión qué hay o haciendo cosas que no nos implican, eso definitivamente no nos va a ahorrar el sufrimiento, eso también inclusive lo puede incrementar. Ahora, estamos haciendo un esfuerzo por la continuidad académica, sí, y yo soy una de las que ha defendido la idea de mantengamos las actividades académicas, aún admitiendo las dificultades y admitiendo las limitaciones y admitiendo el sufrimiento que esto puede implicar. Pero yo soy de la idea de que si a los estudiantes les reservamos el lugar para las clases y la universidad, como lo está haciendo, hace el esfuerzo de proporcionar las condiciones hasta donde ello sea posible, esta actividad académica va a permitir también que los estudiantes tengan algo en que pensar distinto a la pelea con la mamá, la pelea con el hermano, o que no tengo suficiente alimento, o que no puedo comer lo que comía antes, o que no me pudiera enrumbar con mis amigos. También es un acto ético de la universidad sostener y esforzarse por mantener las actividades. Y cuando digo ético, me estoy refiriendo a el cuidado de la vida del otro, en este caso de los estudiantes. A la universidad la sostiene una dimensión ética, no solamente en la formación de muy buenos profesionales y de muy buenos posgraduados, sino también en alimentar el saber, alimentar la formación, la mejor formación que podamos dar. La manera como cada uno enfrente, aborde, interprete y signifique este esfuerzo indiscutible de la universidad es responsabilidad de cada uno. Si alguien dice, nos estamos entreteniendo en la casa y no estamos siendo profesores, es responsabilidad de esa persona que tiene esa interpretación, porque este es otro asunto que yo quisiera como posicionar, es que somos responsables de la manera como enfrentemos esta situación. Yo ofrezco algunas ideas, como dije hace un momento, yo vengo a ofrecer mi corazón, pero es decisión de cada uno de ustedes si lo asume o cómo lo asume o cómo lo ajusta o si definitivamente dice, no, esto a mí no me interesa, yo sigo viendo Netflix todo el día. Es responsabilidad. Somos responsables de las decisiones que asumamos y somos responsables de las consecuencias que susciten esas decisiones. Yo estoy proponiendo, trabajemos por la vida y sostengámonos en la vida mientras tengamos un cuerpo con que hacer. Y si nos toca dejar la vida en ello, pues la dejamos, pero con la conciencia de haber hecho nuestro mejor esfuerzo. Es lo que quiero decirles. No sé si hay más preguntas. Pues con esto, profe, ya aquí se han abordado todas las preguntas. Hay una última que acaba de entrar. Dice, ¿qué podría decirse frente al desinterés o la desmotivación de los estudiantes de aprender virtualmente y de los profesores igualmente a enseñar con las herramientas virtuales? Que yo creo que con esta pregunta podríamos cerrar el conversatorio. Ay, miren, es que yo podría repetir algo que recién dije. Cada uno es responsable de lo que hace y de las decisiones que toma. ¿Cuál es la responsabilidad nuestras?
¿Cuál es la responsabilidad nuestra como docentes? Disponernos a escuchar, a enseñar, a cuestionar, a inventarnos nuevas maneras del hacer pedagógico. Ya no son las clases magistrales porque no tenemos tablero, ya tienen que ser los documentales o las películas o los artículos de prensa. La prensa está sacando infinidad de artículos de análisis sobre esta situación. Cómo relacionamos esto con lo que estamos aprendiendo, con el curso, con los objetivos de los cursos. Si hay desinterés en un profesor, es responsabilidad del profesor. Si hay desinterés en un alumno, es responsabilidad del alumno. Ahora, es responsabilidad del profesor detectar y situar cuál es la causa del desinterés del estudiante. Porque si yo veo que el estudiante va unas veces y otras no, lo mínimo que yo puedo hacer es preguntarle, venga, ¿qué le pasó que no vino? ¿O qué le pasó que se retira antes de culminar la clase? No es que cuando yo digo cada uno es responsable de lo que hace, no quiere decir que estoy promoviendo la indiferencia del docente. Hay responsabilidad del docente y es responsabilidad del docente detectar cómo están articulándose sus estudiantes a los contenidos de su curso y hacer lo posible por incentivar el interés, por incentivar el amor al saber. Es responsabilidad del profesor. ¿Qué está haciendo la universidad? Vea, yo diría que el 90% de las personas vinculadas a la universidad, bien como docentes o bien como estudiantes, no saben el enorme esfuerzo que está haciendo la universidad para facilitar de una manera más llevadera el tránsito por esta situación. Y no lo hace por generosa o altruista, no, lo hace porque cada uno de nosotros está convencido del valor ético de la función que tenemos en la universidad y del valor ético en contribuir y facilitar la formación de los jóvenes en pregrado o en posgrado. Somos conscientes de ese compromiso ético y lo hacemos en nombre de ese compromiso ético. Entonces yo diría que cada uno debe hacer lo que debe hacer, el profesor como docente disponerse también a interrogar su quehacer, el alumno como estudiante interrogarse también por su proceso de formación y cada uno es responsable de las decisiones y actitudes que asuma. Es lo único que yo podría decir respecto a esta pregunta. Profesora Ángela, pues con esto resolvemos todas las inquietudes que tenían nuestros participantes. Creo que una observación adicional que se puede enunciar frente a usted lo que acaba de decir es que es necesario que muchos cambiemos de paradigma, ser más flexibles. Es la observación que hace Juan David Rivas, uno de nuestros participantes. Creo que con estas preguntas podemos cerrar, no sin antes agradecerle a todos nuestros asistentes que hayan escuchado el llamado que está haciendo la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a participar de estos escenarios. No va a ser el único, la profesora Ángela nos ha ofrecido también otros temas que tienen una interrelación con el que tocamos hoy y que le iremos abriendo espacios en la programación para que los sigamos tratando, profesora Ángela, y poder seguir abordando, porque todos estos temas nos permiten a ustedes, a nosotros, seguir afinando el trabajo, la conciencia y la existencia que estamos teniendo en este momento tan crítico, pero en un momento histórico tan importante para los seres humanos también y para el planeta. Entonces, queremos es agradecerles profundamente que ustedes aprovechen estos espacios, aprovechen precisamente el conocimiento, la experiencia de nuestros profesores, de nuestros académicos, que como ustedes ven están haciendo un esfuerzo bastante grande, muy denodado, por llevarles a ustedes todo este acompañamiento.
para que entre todos podamos reformular, como quien dice, un nuevo camino en este momento que nos está tocando vivir. La próxima semana tendremos otro encuentro el día martes, no sin antes invitarles que el próximo microseminario de facultad se denomina América Latina en Contexto. Vamos a tener como invitados a 3 profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana, quienes acogieron nuestro llamado y van a participar con nosotros. Les enviaremos las invitaciones para que puedan participar. Esto va a ser el martes 12 de mayo a las 10 de la mañana, que es el lugar, el escenario de la sala virtual que tenemos reservado para los microseminarios de facultad. A la profesora Ángela, muchas gracias por este acompañamiento. Sabemos que es un esfuerzo grande, que desde el primer momento ella siempre ha estado aquí en los programas de radio, en el acompañamiento a estudiantes, en el acompañamiento a docentes, como con toda su experiencia para aportarle a todos aquellos que requieren apoyo. Muchas gracias a todos ustedes, profesora, muchas gracias. Me quiero despedir. Claro que agradezco la presencia de cada uno de ustedes, agradezco su disposición a escuchar, agradezco su disposición a aprender y puedo garantizarles una cosa de mi parte. Mientras tenga un aliento de vida, estoy comprometida con alma y cuerpo por la universidad y nunca ahorraré ningún esfuerzo por dar lo mejor de mí a los jóvenes, a mis compañeros y a la universidad como tal. Muchísimas gracias.